Dios les bendiga, hermanos amados. Agradecidos con el Señor por su bondad, por su fidelidad, su misericordia, por tenernos en este lugar de refugio, en esta casa que Él ha escogido para habitar su nombre y ponerlo en Él. Amén. Y para que nosotros al venir a ella podamos disfrutar de su amor y podamos disfrutar de la relación fraternal de los unos con los otros. Vamos en esta mañana a estar poniendo delante de Dios la palabra que Él va a seguir impartiendo a nuestras vidas, para que cada uno de nosotros la pueda recibir y pueda llevar fruto a través de ella. Eterno Dios, te damos muchísimas gracias en esta mañana, Padre, porque tú sigues siendo fiel, Padre, como lo dice tu palabra, permaneces fiel para siempre, Señor. Tú eres grande y misericordioso, Señor, y cada día vienes a cada uno de nosotros a través de tu palabra a traer consejo, enseñanza, Señor. Vienes a través de tu palabra a guiarnos, Padre, a abrir, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu voluntad plena y así llevarnos a ser hacedores de tu palabra, Señor. En esta mañana, Dios, donde tu palabra va a ser impartida en este recinto, Señor, te pedimos que tú bendigas a cada maestro, Padre, a cada uno de los discípulos que están siendo formados, a cada uno de los filigreses que llegan a tu casa, Señor, a escuchar, Padre, que pueda tu palabra penetrar hasta lo más profundo en el corazón de cada niño, de cada joven, de cada adulto, Señor, y así tu palabra cumple el propósito por el cual tú la envías a cada uno de nosotros, Señor. Quita todo lo que estorbe en nuestros corazones, Señor. Quita todo corazón de piedra y pon un corazón de carne, Padre, para que podamos entender, Señor de gloria, que tu amor cada día es el que hace obra grande en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por la persona que en esta mañana nos visita, Padre, y te pedimos que tú le bendigas poderosamente, Señor, que lo llenes de entendimiento, de inteligencia espiritual, Señor, para que pueda comprender tu consejo y salga edificado como el resto de tu pueblo, Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Y como hemos venido estudiando en esta enseñanza que lleva por título El suministro de su amor, estamos trabajando en lo que es el Salmo 23, a donde lo hemos venido tratando versículo por versículo, parte por parte, de manera que cada uno de nosotros pueda llegar a entender este salmo, que aunque es muy conocido, no siempre le sacamos el extracto que el Señor tiene plasmado en él. Y hemos venido en el versículo 4, hermanos amados, entendiendo cómo el Señor a través de este versículo nos ha mostrado bastante, diría yo, de una forma profunda, lo que es andar en ese valle de sombra y de muerte, y lo que es poder en medio de ese valle de sombra y de muerte, que en sí representa la tribulación por la que cada uno de nosotros puede llegar a vivir, puede llegar a pasar. También, hermanos amados, hemos visto en ese versículo 4 que aunque andemos en esa tribulación, en ese valle de sombra y de muerte, Dios trae promesas a través de David, que decía: no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque David, aunque sabía que había tribulación, podía entender que juntamente con la tribulación venía lo que era la protección de Dios para su vida. Y decía que él no iba a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entendía que ese estarás conmigo iba a ser la fidelidad de Dios en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la tribulación. Esa seguridad de que Dios está ahí nos muestra que si su fidelidad está con nosotros, hermanos amados, Él sostiene cada una de nuestras vidas. Cuando Dios está presente, aunque usted y yo no lo veamos, la fidelidad de Dios está ahí para resguardarnos, para protegernos, para darnos lo que cada uno de nosotros necesite en medio de esa situación. Pero en ese mismo versículo también dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y entendíamos que esa vara y ese callado del Señor es precisamente la disciplina que Él trae a nuestra vida cuando estamos en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación, porque generalmente esa prueba, esa tribulación viene a nuestras vidas por situaciones diarias, por situaciones que nosotros manejamos en lo que es continuidad de la vida, que
Cada día nos trae aflicciones, cardos y espinos que se levantan. Sin embargo, el Señor nos decía que en medio de toda esa prueba, de todos esos cardos y espinos que se nos pegan, Él tiene que venir a traer ese cuidado a cada una de nuestras vidas. Él tiene que venir a poner esa disciplina para que nosotros con entendimiento podamos sostenernos bajo su cuidado. Y veíamos, hermanos amados, cómo el Señor, con su misericordia, a través de esa vara y ese callado, nos atrae, nos jala hacia Él. Cómo no debemos de temerle a ese callado, porque veíamos específicamente en la parte del callado, siendo que ya habíamos estudiado lo que era la vara, cómo el callado es usado para acercarnos, para resguardarnos, para sacarnos cuando caemos en el abismo, cuando podemos quedar enredados en la maraña. El Señor usa ese callado, esa herramienta de largo alcance, y nos jala y nos trae a su presencia. Y veíamos la semana pasada cómo en el libro de Miqueas el Señor nos hablaba de esa promesa que Él traía a cada una de nuestras vidas, a donde dice que una vez que nos atraiga nuevamente a Él, Él va a hacer prodigios y maravillas como lo había hecho cuando nos sacó de Egipto, donde el Señor nos enseñaba que si nosotros en medio de esa oscuridad nos perdemos un poco, Él en medio de su amor nos rescata y vuelve a hacer prodigios, vuelve a hacer maravillas, para que podamos volver a tener una fe inquebrantable, para que nuestra fe se recupere y así nos podamos sostener en Él. Y en esta semana, hermanos amados, en este versículo 4 vamos a seguir. Dice ahí: tu vara y tu callado. Esa vara y ese callado que sirven para disciplinarnos también producen algo en cada una de nuestras vidas, algo muy importante. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aquí es donde el Señor quiere que cada uno de nosotros, cuando reciba esa corrección, cuando reciba esa vara, cuando reciba ese callado sobre su vida, cuando reciba esa disciplina, entienda que con esa disciplina Dios está viniendo a infundir, Dios está viniendo a dar, a causar ese aliento sobre nuestra vida. Cuando hablamos de que Dios nos infunde aliento, estamos hablando, según el diccionario de la Real Academia, de que Dios viene a causar un ánimo, un impulso, sea moral o sea afectivo. O sea que cuando viene la vara, cuando viene el callado, lo que Dios está haciendo es, con ese callado que nos toca, con esa vara que nos toca, impulsarnos. Nos está llevando a tener un ánimo para que volvamos a coger fuerzas, para que si en el valle de sombra y de muerte usted se quiere quedar pegado, porque a veces eso nos pasa, porque cuando estamos en el valle de sombra y de muerte hay confusión en nuestra vida, no tenemos las cosas claras, y al haber confusión muchas veces queremos quedarnos estancados. Entonces Dios viene, usa esa vara, usa ese callado, pero con la vara, con el callado, lo que hace es que causa que nos impulse a seguir hacia adelante. En otras palabras, nos empuja con el callado, nos empuja con la vara, para que no nos quedemos en el valle de sombra y de muerte, sino que podamos caminar como rebaño, como oveja, y salir nuevamente de ese valle de sombra y de muerte para encontrar el ser apacentados, el recibir de Él lo que es la necesidad de poder ver nuevamente la luz y recibir de Él toda la fortaleza. Entonces, hermanos amados, la vara y el callado, cuando nos infunden aliento, nos da capacidad para que nosotros podamos seguir caminando. Nos capacita para continuar la senda que Dios ha puesto delante de nosotros. Nos capacita para que nosotros podamos mantener su pacto, porque recuerde que Dios hizo un pacto con usted y hizo un pacto conmigo, un pacto de gracia, un pacto de amor, un pacto de misericordia, un pacto de fidelidad, a donde, hermanos, la palabra nos muestra que Dios permanece siempre fiel. Usted y yo podemos ser infieles al Señor. Usted y yo podemos fallarle al Señor. Pero dice la palabra que Él permanece fiel. Y como Él permanece fiel, Él nos lleva a través de ese callado, a través de esa vara, a que podamos mantener ese pacto con Él. En otras palabras, cuando usted quiere quedarse en infidelidad,
Dios viene y usa el callado, usa la vara para atraerlo nuevamente y sostenerlo en fidelidad con el Señor. De ahí es donde entonces, hermanos, esa disciplina se vuelve necesaria, porque la disciplina nos permite que nosotros podamos continuar en el proceso de santificación y purificación que Dios tiene que traer a cada una de nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros, al iniciar en el camino del Señor, hermano amado, empezó un proceso, empezó un camino que no lo hemos logrado completar. De hecho, si ya lo hubiéramos completado, no estaríamos viendo nuestros errores y nuestras fallas. No estaríamos viendo la carne que se nos manifiesta. No habría enojo, no habría resentimiento, no habría amargura, porque ya se hubiese completado la obra de ese proceso. Pero cada uno de nosotros es una obra en proceso. Y al ser una obra en proceso, es una obra que necesita todavía trabajo. Porque si está en proceso, no ha alcanzado lo pleno, necesita que se siga obrando, que se siga trabajando, que se siga produciendo en ella. Cuando entendemos la disciplina del Señor, y no solo la entendemos, sino que la aceptamos en nuestra vida, ese proceso de purificación en cada uno de nosotros puede seguirse dando. Y recuerden, hermanos, que Dios quiere seguir trabajando con cada uno de nosotros, porque en este proceso Él quiere llevarnos a alcanzar su estatura. Él quiere llevarnos a alcanzar su imagen. Él quiere llevarnos a alcanzar esa naturaleza divina de la cual nosotros participamos en el huerto del Edén y por causa del pecado se perdió, pero Dios quiere restaurar. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor? Que la naturaleza carnal que usted y yo tenemos, que es la que conocemos y que es con la que a diario estamos moviéndonos, mengüe, para que aunque estemos en este mundo, esa naturaleza carnal no nos gobierne, no nos domine, sino que podamos adquirir la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios, la naturaleza espiritual. Y ahí es donde Él dice: vengo a través de la vara, a través del callado, a infundir aliento, a infundir ánimo, a infundir nueva fuerza. En otras palabras, si usted está agotado, si usted está cansado, si a usted le está faltando el aire, porque a veces cuando corremos y nos cansamos nos quedamos como agitados, pareciera que si no nos sentamos nos desplomamos. ¿Qué viene el Señor a hacer con la vara y el callado? A darnos nuevamente esa energía, a darnos esa fortaleza, a darnos esa capacidad para que podamos ya no seguir respirando agitados, sino que podamos respirar normalmente, con seguridad, con tranquilidad, entendiendo que esa fortaleza, eso que Él nos está infundiendo con su vara y su callado, nos puede hacer en medio de lo que vivamos tener paz. Y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 40, para estar leyendo ahí en el libro de Isaías 40, los versículos 27 al 31, por favor. Isaías 40. Isaías 40, versículos 27 al 31. ¿Lo tenemos? Vean cómo aquí, hermanos amados, el Señor viene a hablarnos de ese infundir aliento. Y de hecho, si ustedes, hermanos, leyeran todo el capítulo 40, se van a dar cuenta que Dios, a través del profeta Isaías, le hablaba al pueblo de la consolación que Él quería traer a ellos, de cómo dice el versículo 2 ahí, que Dios había perdonado, porque doble había recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea que este capítulo 40 nos viene hablando de la disciplina que había experimentado el pueblo de Israel por causa del pecado, por causa de que se habían separado de Dios. Sin embargo, a pesar de que ya Dios los había disciplinado, el versículo 2 en particular dice: hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, porque nadie permanece en una disciplina para siempre.
Nosotros podemos ser disciplinados muchas veces por el Señor, con su vara y su callado, cuando andamos en ese valle de sombra y de muerte. Pero aunque seamos disciplinados muchas veces, ninguna disciplina puede durar para siempre. Las disciplinas son periodos cortos en los que Dios trata en cada una de nuestras vidas. Y para que lo entendamos, cuando usted disciplina a un niño porque hizo algo indebido y usted le dice, bueno, le voy a quitar que vea televisión, por ejemplo, o no sé, le voy a quitar el celular, ¿usted le quita el celular para toda la vida? ¿No? ¿O le quita la televisión para toda la vida? ¿No? Dependiendo de la falta, usted le dice, no va a haber un programa, o no va a haber un día de televisión, o no va a tener el celular por un día, o no va a tener el iPad por tanto tiempo. Pero una vez terminada esa disciplina, se le otorga nuevamente lo que se le había quitado por el castigo. Ahora, ¿solamente una vez en la vida se disciplinan a los hijos? ¿O muchas veces, todos los días y algunos días más de una vez al día? Sin embargo, cuando los hijos van creciendo, cuando los hijos van madurando, cuando los hijos ya van alcanzando adultez, seguimos el castigo aplicándose de la misma manera, con la misma continuidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que cuando nosotros maduramos en Él, tenemos que llegar a ir alcanzando ese proceso de perfección para no tener que estar todo el tiempo siendo disciplinados por el Señor. Sin embargo, si usted y yo necesitamos la disciplina, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Dios no lo va a tratar a usted ni me va a tratar a mí como un bastardo. Dios me va a tratar como un hijo y me va a aplicar la disciplina, me va a aplicar la vara, me va a aplicar el callado hasta que yo entienda ese proceso. Pero a medida que me aplica la vara, a medida que me aplica el callado, a medida que me aplica la disciplina, me viene a infundir ese aliento, me viene a dar esa esperanza, porque me está diciendo, ya recibió el castigo y ahora es necesario que entonces sea consolado para que pueda continuar creciendo en el proceso en el que Dios nos ha puesto. ¿Qué nos dice entonces después de entender el contexto del capítulo 40, donde estamos viendo precisamente que el pueblo había pasado la disciplina del Señor? El versículo 27 al 31, leo para ustedes, dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y acá en este pasaje, hermanos amados, estamos hablando de que Dios quiere venir a infundir aliento cuando nosotros hemos pasado por ese proceso a donde Él ha usado la vara y el callado sobre nuestra vida. Pero vea que el Señor Jehová inicia en esta porción que leemos con una pregunta. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó su juicio. Y aquí es donde, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué el pueblo? El Hijo de Dios, ahí en ese caso el pueblo de Israel, pero ahora nosotros como iglesia, porque sabemos que Israel, el Israel espiritual hoy en día, somos cada uno de nosotros. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué el Hijo de Dios piensa que su camino se puede esconder de Jehová? Y aquí es, hermanos amados, el por qué la vara y el callado, la disciplina vienen a nuestras vidas. Porque aunque nadie se entere de lo que tú estás haciendo, aunque tú pienses o creas que lo mantienes
muy oculto, muy callado, el versículo nos dice claramente que Dios pregunta, ¿por qué mi pueblo dice, mi camino está escondido de Jehová y de mí Dios pasó su juicio? En otras palabras, Dios no me va a hacer nada porque no ha visto lo que estoy haciendo. Y hermanos, la disciplina del Señor nos va a alcanzar en cualquier momento. Así tú te guardes lo que hagas, así tú lo hagas en la privacidad de tu habitación, en lo oculto de tu habitación. Y cuando hablo en lo oculto de tu habitación, no solo hablo de la física que usted tiene, estoy hablando de esta habitación, de esta morada, donde Dios, hermanos amados, conoce todos nuestros pensamientos, conoce todos nuestros sentimientos, conoce las cosas buenas que pensamos y las malas que pensamos. Y es donde Dios, en medio de lo que ve que cada uno de nosotros tiene, Él va a traer su juicio. Él va a traer su disciplina, porque no nos podemos escapar si es que nos trata como hijos. Si usted quiere ser tratado como bastardo, entonces usted puede decir, a mí Dios no me va a traer corrección. Pero si usted quiere ser tratado como hijo, no puede escapar de la disciplina del Señor. Y todos nosotros, de una forma u otra, hemos sido disciplinados por el Señor. Todos hemos sido trabajados por Él, porque aquí todos nosotros somos barro, somos naturaleza humana. Y al ser naturaleza humana, Dios sabe que tenemos que cambiar muchas cosas para poder ser corregidos en Él. Entonces, hermanos amados, el pueblo puede pensar, usted, yo puedo pensar, mi camino está escondido de Dios y Dios no me va a traer sentencia, no me va a traer corrección. Pero hace otra pregunta: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? El Dios que creó los confines. Y cuando habla de los confines está hablando hasta lo último de la tierra, hermanos. Dios creó todas las cosas. Dios las formó y dice que conoce todas las cosas. Aún dice que a cada estrella Dios la llama por su nombre. ¿Y cuántas estrellas hay, hermanos? No son ni 20 ni 50. Son miles de millones. Y cada una las conoce. ¿Y usted cree, hermano, que a Dios le va a importar más cada una de esas estrellas? ¿Que a Dios le va a importar más cada confín de esta tierra que tu vida y que la mía? Cuando es tu vida y la mía la que Él ha rescatado, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué se interesa Dios tanto en nuestra vida? ¿Por qué se quiere meter Él en nuestra vida? ¿Por qué se quiere meter aún en las cosas que yo pienso que oculto del Señor? Porque Él, hermano amado, es ese Dios eterno que quiere que el hombre llegue a vivir su eternidad con Él para siempre, donde pueda disfrutar de esa relación permanente del Señor. Sin embargo, dice ahí también que este Dios que crió la tierra, los confines de la tierra, dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios no desfallece ni se fatiga. O sea que Dios nunca va a decir, qué pereza, qué cansado seguir tratando con Jacqueline. Dios nunca va a decir, ya no más, me cansé, ya no tengo fuerzas para tratar con Jacqueline. No, porque nuestro Dios no se fatiga con cansancio. Entonces nuestro Dios va a seguir tratando con mi vida, va a seguir tratando con tu vida. Todos los días Él va a tener ese entendimiento, porque dice ahí, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Y por qué dice su entendimiento no hay quien lo alcance? Hermanos, ¿cuántos de nosotros, como no alcanzamos el entendimiento de Dios,
ya no hubiéramos acabado con unos cuantos. Les pregunto, ¿y cuántos de nosotros podemos decir, pero por qué Dios no agarra a este y hace algo con él? Voy a meter a los matrimonios, por ejemplo. ¿Cuándo va a agarrar a Carlos y le va a hacer algo? Y yo veo que Dios lo bendice, y yo veo que Dios lo levanta, y yo veo que Dios le habla bonito. Pero si fuera mi entendimiento, yo le hubiera cortado algunas cositas. Lo hubiera moldeado diferente. ¿No le pasa a ustedes? Y estoy haciéndolo jocoso con él. Pero no solo voy a hablar del esposo, su trabajo, nuestro trabajo. Cuando algo me molesta y usted dice, Señor, oro y oro y oro y no me respondes. ¿Por qué usted está o pidiéndole a Dios un trabajo nuevo, o pidiéndole que lo cambie de trabajo, o pidiéndole que le quite el problema en el trabajo? Y aquí la palabra dice, Él no desfallece ni se fatiga, pero su entendimiento no hay que lo alcance. Tal vez en vez de estarle pidiendo a Dios, cambia eso, quítame eso, dame otra cosa diferente, yo tengo que empezar a decirle, Señor, dame tu entendimiento para ver las cosas como tú la ves. Y así puedo aceptar las situaciones, porque al entender tu voluntad en mi vida, no voy a estar pidiendo que cambie a los demás, ni voy a estar pidiendo que cambie las circunstancias. Voy a estar diciendo, Señor, voy a caminar a donde tú quieres que yo camine. El entendimiento de Dios es mucho más alto que el nuestro, dice la palabra. Sus pensamientos, sus caminos. Por eso, si nuestro Dios, hermanos amados, todavía te tiene en una situación específica, empieza a decirle, enséñame tu entendimiento. Quiero conocer tu pensamiento, para que conociendo tu pensamiento, tal vez pueda orar de manera diferente, a donde lejos de pedir porque el otro cambie, voy a empezar a pedir para que yo pueda entender y pueda obrar conforme a esa voluntad del Señor. Ahora, ¿qué nos dice cuando nos infunde aliento? Vea cómo nos dice el Señor, porque nos habla de que Él conoce todas nuestras cosas, que nada está escondido para Él. Pero como Él no desfallece, como Él no se fatiga con cansancio, Él va a seguir obrando. Y su entendimiento nosotros no lo vamos a alcanzar. Dice, Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido cansados? Y no físicos. Porque obviamente, si usted hace esfuerzo físico, o si se levantó muy de madrugada y trabajó, no sé, 12 horas, 20 horas y durmió solo 4, va a haber un cansancio físico que es natural de nuestro cuerpo. Pero ¿cuántas veces no nos hemos sentido cansados de situaciones que vivimos, al punto que decimos, no quiero seguir más? Me cansa esa persona, me cansan mis hijos, me cansa mi familia, me cansa el oír la cantaleta que me da el jefe, me cansa las exigencias que se hacen en la vida, me cansa este gobierno, me cansa este país, me cansan los huecos de la calle. Nos cansa todo, hermanos. Todo nos cansa. Todos nos cansa. Estoy hablando de ese cansancio que no tiene que ver con el agotamiento físico, sino el cansancio de lo que produce nuestra mente, nuestro sentimiento, cuando nos vemos en esas situaciones. Pero ¿qué dice el Señor ahí? Dice que Él da esfuerzo al cansado. Y cuando estamos hablando de que Él da esfuerzo, estamos hablando de que en el Strong dice que Él quiere que nosotros seamos firmes, o sea, nos da firmeza. Le da firmeza al cansado, le da vigor, literalmente le da los medios para producir. Entonces, cuando el Señor dice que Él da esfuerzo al cansado, me está diciendo, te estoy dando la herramienta necesaria para que tú tengas la posibilidad
de producir en medio de ese cansancio lo que se necesita para seguirte sosteniendo rectamente, de manera que resistas en aquella adversidad que estás viviendo. Me infunde aliento. De ahí es, hermanos, donde tomando lo que hablaba con Carlos, si yo digo qué cansado, Carlos, qué cansado, siempre lo mismo, el Señor viene y me da fuerzas, como dice ahí, me da fuerza. ¿Qué hace el Señor? Me da esfuerzo, fuerza no, me da esfuerzo. O sea, Dios viene a decirme, duplica la capacidad de sostenerte para producir fruto, de manera que yo, cuando tenga el primer problema con Carlos, no le diga, me divorcio. De manera que yo, cuando tenga el primer problema con Carlos, no le diga, se me va de la casa. De manera que yo, cuando tenga el problema, no le digo, me voy. Porque Dios da esfuerzo. Ahora, póngalo usted con sus hijos. Póngalo usted no solo con sus hijos, póngala con la situación que usted vive, a veces en su propia soledad. Cuando muchas veces uno dice que cansado de estar solo y usted sale por ahí a ver con quién se encuentra, a ver con quién puede llegar a establecer una relación y no le importa si en ella termina fornicando porque es que está cansado de estar solo. ¿Sabe usted que Dios le infunde aliento? Y que en ese infundirle aliento, Dios le da la capacidad de esforzarlo para que usted pueda en esa soledad volverse productivo en Dios y dar fruto en el Espíritu, de manera que la carne no lo alcance. Cuando usted dice que cansado este trabajo, lo voy a dejar, sin ni siquiera pensar que el Señor fue el que le proveyó ese trabajo en particular, que usted pidió un trabajo y Dios se lo suplió, y que cuando vienen las demandas, las exigencias que el trabajo le pide, usted no puede salir corriendo porque Dios le da esfuerzo, le da la capacidad de producir en ese trabajo, le da la posibilidad de permanecer, porque ahí es donde está el esfuerzo de Dios. Dios viene a infundir aliento, hermanos. Nos viene a esforzar. Nos viene a ayudar para que podamos nosotros, con su callado, con su vara, entender que sí hay una disciplina. Porque si no lo quiero, me va a doler, no me va a gustar. Pero como me da esfuerzo, me mantengo, me sostengo firme. Y alcanzo entonces el fruto que Dios quiere que yo dé en ese momento. Dice que Él viene, hermanos amados, a dar esfuerzo al cansado. Pero no solo da esfuerzo al cansado, sino que dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y cuando estamos hablando acá de que Él multiplica las fuerzas de acuerdo al Strong es multiplica el poder que usted tiene. Dice que viene a ser fortaleza. O sea que, hermano amado, es donde se cumple lo que dice la palabra. Si el Señor viene a multiplicar las fuerzas, como dice ahí, al que no tiene ningunas, usted se siente sin fuerzas para seguir con esa situación, para lidiar con ese problema. Al decir que Él multiplica las fuerzas, al decir ahí que Él viene a darnos poder, a darnos fortaleza, yo tendría que aplicar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tendría que entender que en Cristo tengo el poder para poder seguir, valga la redundancia, caminando, haciendo lo que Él desea en mi vida. Para que yo pueda no solamente, hermanos amados, recibir lo que es la parte de esa disciplina, sino para que la disciplina me dé la fortaleza para hacer lo que necesito hacer, de manera que no me quede en el valle de sombra y de muerte, sino que salga a la luz y alcance el descanso. Pero el pasaje sigue diciendo que para alcanzar eso que Dios quiere infundir, aliento, ánimo, impulso a nuestra vida, vea lo que dice: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y nos está dando un ejemplo. Y yo digo, ay Señor, si los muchachos se fatigan y se cansan, y si los jóvenes flaquean y se caen, ¿qué va a pasar con nosotros? Digo, con nosotros.
con los que no son tan jóvenes. ¿Qué va a pasar? Ahora, esto lo está dando como una parábola, porque se supone que los jóvenes en su juventud están con todo su vigor, con toda su fuerza. Les gusta jugar deportes de ejercicio fuerte, o les gusta ir al gimnasio, o les gusta hacer un montón de cosas. Sin embargo, dice, los jóvenes se fatigan y se cansan. Yo recuerdo que uno en la juventud andaba en bicicleta, patinaba, además de andar en bicicleta y patinar, bueno, yo fui muy deportista, me gustaba jugar básquet, voleibol, competía en todo, jugaba fútbol y no me cansaba. Pero si los jóvenes se cansan, ¿qué será de los demás? Ahora, vamos a aplicar esto a la parte espiritual. Vamos a llevarlo a la parte no solo del joven físico. Se supone que nosotros en el Señor debemos de madurar cada día. Y en esa madurez que cada uno de nosotros debemos de tener, vamos adquiriendo la madurez que nos lleva a entender que nuestra fe crece de tal manera que a medida que yo maduro en el Señor, a mí nada me mueve en la fe. Pero ¿cuántos de nosotros nos quedamos como jóvenes, inmaduros, en la fe? En la fe. ¿Y por qué nos quedamos como jóvenes inmaduros en la fe? Porque aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, le decimos, me arrepiento de mis pecados, ayúdame, pero cuando ya estamos, después de haber aceptado al Señor, maduramos leyendo la palabra, leemos la palabra todos los días, nos alimentamos de la palabra, doblamos nuestras rodillas tan siquiera una vez al día para presentarnos delante del Señor, para decirle, Señor, ayuda a mi vida, ayúdame en mi situación. Nos quedamos, hermanos, como jóvenes, sin entendimiento, que flaquean y se caen, porque no queremos dar el fruto, alcanzar la madurez, y eso es muy normal de la juventud. Los jóvenes creen que la luna es de queso. Los jóvenes no quieren muchas veces estudiar. Los papás son los que tienen que estar ahí forzándolos, ¿sí o no? Empujándolos, diciéndoles, por favor, la vida les va a dar a ustedes lo mejor cuando tengan un título, no se queden sin él. Ah, pero el joven quiere andar jugando básquet y jugando en el colegio, o metido ahora en los videojuegos. Usted y yo venimos a Cristo y queremos que otro nos enseñe. Nos encanta venir a la iglesia los domingos a oír predicación, a oír enseñanza. Nos encanta venir a la iglesia los miércoles a oír palabra. Nos encanta que otro ore por nosotros. Andamos como jóvenes. No andamos madurando. Porque es necesario congregarse. La palabra lo dice. Pero yo debiera de tener responsabilidad como hija de Dios de madurar, de hacer que mi fe crezca. Y eso me llevaría a mí a estudiar la palabra. Eso me llevaría a mí a orar, a ponerme delante de Dios, a orar por mi familia. Hay hermanos que muchas veces dicen, es que mis hijos me tienen loca. Y uno les dice, hermano, ¿y usted los pone en oración? Bueno, yo ya los puse en el ministerio de intercesión. Piensan que ponerlos en oración es ponerlos en el ministerio de intercesión. No, excelente que los pongan en el ministerio de intercesión. Para eso está el ministerio de intercesión y muy bueno. Pero ¿quién es el que realmente tiene que orar por sus hijos? Igual yo puedo buscar un apoyo en alguien que me ayude a orar también, perfecto. Pero yo no puedo dejarle la responsabilidad al otro. ¿Por qué se fatiga y se cansa la iglesia? Porque la iglesia anda como joven inexperto. Porque la iglesia no quiere madurar. Porque el Hijo de Dios quiere seguir pidiéndole a otro que haga las cosas por él y no responsabilizarse. Los padres, los esposos no quieren ser cabeza de hogar
Y a veces, hermano, uno le dice a un esposo, usted hace devocionales con su esposa. Ah, no, es que ella no quiere. Entonces, si ella no quiere, pues hágalo solo. Pero debería de tener autoridad para sujetar a su esposa y a sus hijos para que lo hagan. Y muchas veces son las esposas las que tienen que andarle rogando a los esposos que oren un ratito o que lean la palabra, porque no queremos ser sacerdotes en nuestra casa. Ah, pero yo quiero servir en la iglesia. Pero yo en la iglesia quiero adorar y alabar. Y todo ministerio empieza dentro del hogar. Y es donde Dios te pregunta en esta mañana: ¿eres maduro o eres un joven de esos que flaquean y se cansan? ¿Eres un joven de esos que no tienes fuerza, que caen y se desmayan? O puede ser que en algún tiempo tú te esforzabas por hacer todas esas cosas, pero la costumbre de ser cristiano y de volverte religioso te sacó de querer madurar en el Señor, de querer seguir buscando, estudiando la palabra, de seguir haciendo devocionales, de seguir buscando la mente del Señor con la familia. De que si usted es una persona que no tiene familia creyente, hacer devocionales solito, pero meterse con el Señor, buscar del Señor, madurar. Saber que el propósito de que usted tenga una Biblia en su mano es que usted se alimente de la palabra todos los días, porque en ella encontramos la vida eterna si la escudriñamos. No es si la tenemos en la casa, no es si la andamos debajo del brazo, no es si usted la tiene en el teléfono. Usted hoy en día en el teléfono puede tener hasta 5 Biblias y compararlas con lo que le dé la gana, pero no es tener la Biblia en el teléfono lo que le da a usted la madurez que usted necesita, ni la que me lo da a mí. Me lo da el que yo haga uso de la palabra, el que yo la estudie, el que yo busque respuestas de Dios en ella, el que yo entienda que el conocer la palabra me tiene que llevar a mí a algo muy importante, hermanos: a perfeccionar el amor en mi vida, donde no le hago daño al prójimo, donde no le hago daño a nadie, y amando a Dios sobre todas las cosas, puedo no hacerle daño a los demás. Y prójimo también es el esposo, prójimo también son los hijos, prójimo también son los padres. Donde voy a poder, hermanos, madurar, porque pongo por obra el entendimiento. Pero si no, vamos a seguir como jóvenes que flaquean y que se cansan, como jóvenes que caen, que resbalan, repitiendo y entrando nuevamente en el valle de sombra y de muerte. Y por lo tanto viene el Señor otra vez con la disciplina, viene con la vara de nuevo, viene con el cayado de nuevo, porque Él, si es fiel, no nos va a dejar, aunque tenga que rodearnos 1000 veces, aunque tenga que hacerlo infinidad de veces. Sigue diciendo el versículo 31: pero los que esperan a Jehová, oigan bien, tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová. Y a veces este versículo lo hemos un poquito cambiado. Decimos los que esperan en Jehová. Y una cosa es esperar a alguien y otra cosa es esperar en alguien. ¿Sí o no? Cuando yo espero en alguien, es que estoy teniendo confianza en eso y espero que en algún momento haga. Pero cuando yo espero a alguien, tiene que llegar a un punto de encuentro. ¿Sí o no? Si yo digo, voy a esperar al hermano Arturo al frente de la puerta de la iglesia a las 9 de la mañana, ahí lo voy a esperar, ahí me tengo que quedar hasta que Arturo llegue. Usted sabe, hermano amado, que usted tiene que esperar a Jehová en medio de la adversidad. Porque es que nosotros le decimos, Señor, haces esto, pero lo haces ya. O es que tengo 5 días de estar orando
y Dios no me contesta, ¿estamos esperando a Jehová? ¿O estamos queriendo decirle a Dios en qué momento y en qué hora, en qué lugar Él tiene que responder? Y a veces esperar a Jehová es saber entender que Él tiene su tiempo. Es saber entender que en el tiempo de Dios es que se va a realizar lo que tengo que entender. Y cuando yo espero a Dios, sabiendo que Él tiene su tiempo, entro, hermanos amados, a conseguir ese aliento, porque empiezo a entender que voy a esperar fortalecida en el Señor. Porque cuando decimos, si Dios no hace esto, o si Dios no me hace lo otro, hermanos, como jóvenes que flaquean y se cansan, como niños malcriados, no vuelvo a la iglesia. ¿Usted cree que Dios pierde algo cuando usted no vuelve a la iglesia? O ahora no vuelvo a leer la Biblia. O ya no vuelvo a orar. Como que si Dios perdiera algo. El que pierde es usted. La que pierdo soy yo. Porque si yo espero a Jehová, no como un joven inmaduro que se cansa y desfallece, sino que espero a Dios madurando en el entendimiento del proceso, voy a esperar fortaleciéndome en Dios, leyendo la palabra, orando, pidiéndole al Espíritu Santo que se revele a mi vida, que me dé a conocer los tiempos. Que esperar a Dios significa que todo tiene un tiempo para el Señor. A veces, hermanos, nosotros queremos que Dios haga las cosas en el tiempo nuestro. Y ahí dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que son pacientes y esperan a Dios, a que Él actúe, a que Él opere, a que Él ejecute, a que Él realice, aunque no sea como usted piensa o a la manera en que usted lo ve. Cuando usted espera a que Dios ejecute y Dios hace, esa ejecución es permanente, porque lo que Dios hace es perfecto. Pero a veces, hermanos amados, no le damos oportunidad a Dios de que haga. Porque antes de esperar a Dios, antes de esperar a Jehová a que Él ejecute, nosotros hacemos con nuestro brazo y dañamos el proceso. O antes de esperar a Dios, nos vamos, huimos, como hizo Jonás. Porque no entendemos que en ese esperar a Dios es donde alcanzamos ser fortalecidos en su presencia. Los que esperan a Jehová tienen nuevas fuerzas. ¿Y qué más dice ahí? Y no dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando usted espera a Dios, sucede algo, hermano. Usted se empieza a elevar en las alturas. Cuando usted espera a Dios, usted deja de ser carnal. Cuando usted espera a Dios, deja de ver las cosas de manera terrenal. Cuando usted espera a Dios, levantaremos alas como el águila. Y el águila, entre más alto se eleva, más puede alcanzar visión, hermano amado. Más ve lo que necesita para atrapar su presa. ¿Por qué usted no está pudiendo atrapar la presa? Porque si yo estoy acá en la tierra, pegada con mis ojos a la tierra, no tengo capacidad de ver lo que necesito ver. ¿Usted quiere que Dios le revele? Espere a Dios y elévese en las alturas. Y elévese como las águilas, levantarán alas como las águilas. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Correremos a hacer el proceso de Dios en nuestra vida. Ya no en el valle de sombra y de muerte, porque correremos a salir de ese valle porque Él nos está infundiendo aliento, nos está dando fuerzas para que nos apresuremos a salir de esa soledad, para que nos apresuremos a salir de ese lugar a donde no hay alimento y corramos a encontrar el alimento, el sustento que sí sacia nuestra vida. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Pero hermanos, todas estas son acciones que hay que ejecutar. Y en esta mañana el Espíritu nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿estás corriendo? ¿Estás caminando? ¿Estás volando?
Porque no importa cuál de todas, pero hay que hacer alguna. ¿Me estoy dando a entender? O volamos para elevarnos como las águilas, o corremos a la obra del Espíritu, o caminamos. Todas están bien. Lo que está mal es que usted se quede estancado en el valle de sombra y de muerte y no deje que la vara y el cayado que está Dios utilizando como disciplina le infunda el aliento para que usted prosiga a la meta. Porque si usted en el valle de sombra y de muerte deja que la disciplina de Dios a través de la vara y el cayado le infundan el aliento, usted camina a la meta del supremo llamamiento, a donde nos encontramos con el Señor Jesús. Vamos a estar en pie en esta mañana, hermanos amados, dándole gracias al Señor porque Él nos enseña para que podamos cada uno de nosotros ejecutar el propósito y su voluntad, para que podamos ejecutar lo que Él desea en cada una de nuestras vidas. Y hermano amado, en este momento usted póngase ahí con el Señor, cierre sus ojos y medite y analice. Señor, estoy caminando, estoy corriendo, me estoy elevando como el águila o estoy estancado porque no entiendo la disciplina, no acepto la disciplina, no acepto el callado, no acepto el proceso. Y si usted en esta mañana aún dice, Señor, no estoy moviéndome, estoy estático, estoy en ese valle de sombra y de muerte aterrado y no doy pasos, yo quiero, Señor, que en esta mañana tú me ayudes, Señor, a dar pasos de fe para caminar fuera de este valle de sombra y de muerte. Yo quiero, Señor, poder caminar. Yo quiero poder correr, Señor. Yo quiero poder elevarme, Espíritu de Dios. En esta mañana, que tu iglesia, Señor, entienda que doble ha recibido de la mano de Jehová. Que tu iglesia entienda que el tiempo ha llegado para que podamos entender que el fruto de Dios quiere venir a nuestra vida. Que Él quiere traer consolación sobre su pueblo, pasando sobre nosotros el que seamos infundidos con nueva fuerza, con nuevo aliento, con un nuevo despertar, a donde salgamos del valle de la tribulación, a donde salgamos del valle de la oscuridad y entremos a un lugar espacioso, a recibir de parte de tu mano, Señor, lo que tienes preparado para nuestra vida. En esta mañana, Señor, yo te pido, Padre, que todo el que esté, Señor, amarrado a ese valle de sombra y de muerte, sea en esta hora, Señor, rompiendo ataduras, rompiendo temores. Mira los matrimonios, Padre, que pueden estar estancados. Mira, Señor de gloria, aquellas relaciones que nos pueden apartar de tu voluntad. Mira, Dios eterno, aquellos jóvenes que se detienen para no alcanzar tu obra, Padre. Oh eterno Dios, en el nombre de Jesús, haya, Señor, libertad en tu pueblo. Levántese en esta hora tu pueblo y se eleve como las águilas sobre las alturas, Señor. Levántese tu iglesia y pueda correr hacia ti, Padre. Correr en liberación, Señor. Mira, Padre, el que aún le cueste correr, permítele caminar, Señor. Pero que haya realmente, Señor, un despertar, Jehová. Una liberación, Señor. Que esta vara y este callado, Señor, a donde ha venido la reprensión, nos traiga a cada uno de nosotros el aliento para salir adelante, eterno Dios. Gracias, Jehová, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por tu liberación. Gracias, Padre, porque tú vienes a darnos, Jehová, libertad. Porque tú traes sobre nosotros nuevas fuerzas, Señor. Porque estamos esperándote, Señor. Y este es el tiempo en que tú quieres acercarte a cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Rey. Gracias. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Padre, mira tu iglesia, Señor. Quita, Señor, esa juventud que se atrasa y haznos madurar en Cristo, Señor. Llévanos a ser hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres que están dispuestos, Señor, a caminar a favor de tu obra, Padre.
Gracias por tu Espíritu en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por la fidelidad que tienes, porque te permaneces con nosotros en medio de toda situación, porque no hay adversidad en la que tú nos abandones, Señor, porque en medio de la dificultad, Jehová, tu palabra sigue ahí con nosotros, tu consejo sigue con nosotros, Señor, aleluya. Tu bendición sigue con nosotros, Padre. En esta hora no solo clamamos por nosotros, clamamos por toda tu iglesia, clamamos por nuestra familia, Padre. Clamamos por los que no están aquí, Señor, para que tu palabra también los alcance, para que tu palabra también llegue a ellos, Señor, para que esa vara y ese callado lleguen aún a disciplinar, Señor, a los que no están en este recinto, pero que son hijos tuyos, Padre, para que tú los atraigas a ti, Señor, y puedan percibir esos tiempos nuevos de tu presencia, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa fidelidad. Gracias, Señor. Bueno eres, amado Rey. Aleluya. Gracias te damos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos amados. Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Padre, este aplauso es para ti la gloria, para ti la gloria, para ti la honra. Tu pueblo, Señor, te da la gloria, te da la honra. Tu pueblo te da el poder, la adoración, el reconocimiento. Dios está en medio de su pueblo y por eso le adoramos, por eso le alabamos, por eso aplaudimos delante de tu presencia, porque no hay Dios fuera de nuestro Dios, no hay Dios que nos vea como Jehová nos ve, no hay Dios que nos escudriñe como Dios nos escudriña. Gloria al Rey soberano, gloria al Rey soberano, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, santo eres Dios poderoso. Santo eres, Señor, alabanzas a tu nombre. Bendito sea el nombre.